Hola chicos, vamos a dar un minuto más para ver si llegan más alumnos. Nada más, ¿alguien me podría comentar de cuántas materias llevan y qué materias llevan? Llevamos 8 materias. ¿Y qué In- materias llevan, señorita? in- Inmunología, genética, nutrición, propedéutica veterinaria y patología. Reproducción, legislación, y Ok, virus. Pero está muy bien. Gracias. de nada. ¿Y los semestres anteriores, cuántas materias llevaban? 6 o 7 materias. ¿Y el semestre que viene, cuántas van a llevar? Igual 7. Ok, o sea, ¿se pudiese decir que este es el semestre más pesado? Sí, Ok. Digo, porque honestamente se me hacen muchas materias, ¿no? sí. 8 materias. Alguien ayer, no sé si escuché mal, pero creo que fue el otro grupo, me dijeron 9. Y si están llevando alguna optativa, no, no desconozco el plan de estudios, pues, Ah, pero se me hacen muchas, muchas de acuerdo a las materias que me comentaron, pues, obviamente no van a tener mucho tiempo de. Y entonces el objetivo de saber este tipo de detalles es para ver qué tanto profundizamos o qué tanto no profundizamos en el tema, ¿no? O nos vamos mucho más relax o pues, de otra manera, creo yo, es mucha carga de trabajo, desde mi punto de vista. No sé, 5 materias. Yo no recuerdo haber llevado 8 materias, nunca, nunca. Creo que 5 o 6 fueron máximos y bueno, pues, ustedes saben que es pesado, ¿no? Entonces, pues eso indica que tienen que ponerle más ganas, tienen que distribuir más su tiempo pues tratar de cumplir, ¿no? Digo, me preocupa desde el punto de vista que dijeron que ayer había 10 y luego 15 en el otro grupo en extra, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que ustedes tienen que reflexionar y al final de cuentas, bueno, pues si están tomando todas las materias o se tiene esa carga de trabajo, bueno, pues hay que asumir el compromiso, ¿no? Y que no fallen en ninguna materia, ¿no? Pero pues es parte de lo que ustedes tienen que ir viendo y proponiendo también ahí a la parte académica, ¿no? No, no sé. Ok, chavos, miren, vamos a hacer una simulación de examen. Eh, Son 8 preguntas. Vienen unas preguntas donde solamente hay que contestar de acuerdo a lo que entendieron y vamos a hacer les mandé una base de datos. Si la checaron y si no, bueno, pues ahorita cuando empiece el tiempo, tienen que empezar a trabajar con esa base de datos. Vamos a detenernos exactamente a las 10 de la mañana, ¿sí? Y tienen de las 10 de la mañana a las 10:10 para mandarme un correo con el escrito donde hayan puesto sus respuestas y el otro archivo, el proyecto de R.
Ahorita les voy a poner ahí en el examen las indicaciones, pero la idea es que lo trabajen de manera individual. Ayer les dije traigan su equipo de cómputo y si no llevaron el equipo, bueno, pues no sé, es parte de lo que ustedes tienen que ir checando, ¿sí? La sugerencia mía es que lo hagan de manera individual. eh, Ahí tienen todos los elementos y no va a contar el examen, ¿sí? Pero sí me va a dar una idea, efectivamente, y es parte de lo que le estaba preguntando, qué tanto estamos aprovechando el tiempo, ¿sí? Y de eso, bueno, pues va a depender de un servidor el que profundicemos más o el que no profundicemos tanto, o sea, en los temas. A la par están llevando genética, me imagino que están viendo algunos conceptos más básicos. Esto es genética aplicada. Y bueno, pues también me preguntaba, ¿no? A este nivel, los conceptos que estamos hablando resulta ser un poquito más complicados. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a, vamos a sacar algunas conclusiones, ¿sale? Sí, díganme, Lo que pasa es que en sí llevamos nada más una materia de genética, la suya. ya, ok. Es que dijeron genética, pero yo dije, es otra genética, esta es genética aplicada. No, Pero ok, está perfecto. ¿Sale? Ok, entendido. Entonces, miren, les voy a compartir, vayan trabajando ya la base de datos, bueno, vayan descargándola, van a sus correos, les pongo la hoja en Word y se ponen a trabajar. No me hagan preguntas, aquí voy a estar. De las 10 a las 10:20 voy a hacer la retroalimentación y más tarde les voy a enviar el archivo. ¿Sale? Entonces, para que no se presionen, traten de trabajar relajadamente, hagan de cuenta que este es ya su examen parcial. Y muy similar va a ser el examen parcial, el primero o los siguientes. ¿Sale? Entonces voy a compartir. ¿Sale? Aquí está el examen. 8 preguntas. Ahí lo voy a dejar compartido para que no tengan problemas. La pregunta número uno, dos y tres simplemente tienen que dar su opinión. No tiene que ser exactamente lo que yo les comenté. Muchas cosas he comentado. Vayan fijándose su criterio. Quiero ver efectivamente qué tanto se ha aprendido en este sentido, ¿no? Dice, mencione algunos factores que inciden sobre el progreso genético. Mencione cuál es el objetivo de usar métodos más objetivos en la selección de reproductores o futuros reproductores. Defina qué es un fenotipo y para qué lo medimos. Con sus propias palabras, si tienen la respuesta más concreta, adelante. Número 4. Crear un proyecto de R. Háganlo con su nombre para que yo lo pueda identificar más rápidamente, ¿sí? Su nombre, primer nombre, ¿sale? Y conteste las siguientes preguntas. Cambiar los nombres de las columnas, raza, sexo, peso al destete, circunferencia escrotal. 6. Obtener una gráfica de una distribución normal para la variable peso al destete. Eso es WW, lo van a ver cuando cambien los nombres de las columnas. 7. Calcular la variable peso al destete, la media aritmética, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y solamente interprete acerca del coeficiente de variación. Repita la pregunta 7, es la 8. Repita la pregunta 7 para la variable circunferencia escrotal. ¿Sí? Ahí está mi correo. A las 10 de la mañana detienen todo y así como hayan llegado si terminan antes, bueno, pues me los van enviando a mi correo. Ahí está, linoship@yahoo.com.mx. De este correo el día de ayer les envié toda la información que vimos en la mañana, los ejemplos y les envié en otro correo por separado la base de datos que quiero que descarguen ahorita. No recuerdo ni cómo se llama, pero es una base de Texel
y está en una hoja de cálculo de Excel. Lo único que tienen que hacer es descargarla, ponerla en su carpeta y crear su proyecto y ponerse a trabajar. Si no tienen alguna duda y si hay dudas, bueno, pues me preguntan, pregúntenme y aquí voy a estar a la orden. ¿Sale? Pónganse a trabajar. ¿Dudas sobre las preguntas? Por el momento no. Ok. Cualquier cosa estoy aquí a la orden. No se presionen, está muy sencillo. Solo pongan las respuestas para que no transcriban otra vez las preguntas. Sí, solo respuestas. Y obviamente en el proyecto de R yo me voy a dar cuenta qué tanto trabajaron, ¿no? ¿Sale?
Mm, mm.
Listo, chavos. Ahí le paramos. De hecho, ya dejé de compartir la hoja de la simulación del examen. Pues no sé, damos 5 minutos. Tienen opción de enviármela a mi correo o si no prefieren también, es opcional. Sí, dime, Disculpe, yo quería preguntarle si le había llegado mi correo. me acaba de llegar uno que de otro, de no del correo institucional, me imagino que es ese. Ándele, ese. Ok, perfecto. Gracias. Sí, gracias a ti. 5 minutos, mándenme la información. Les decía los dos archivos, el escrito y el proyecto en R. Y voy a empezar a compartir el repaso, el ejercicio que les puse ahí en el examen, para que vean qué tan alejados están de lo que debieron de haber hecho. Sale finalmente, tómenlo como un repaso, ¿sí? Finalmente, yo espero que hayan aprendido algo de esta simulación que va a ser muy similar, ¿no? Va a ser muy similar a lo que vamos a estar trabajando. O quizás algo más fácil, más sencillo, pero más o menos, ¿sale? Voy a compartir el documento en lo que me empiezan a enviar los correos, quienes estén en posibilidades, pero no me los manden más tarde, pues. O sea, la idea es que me los manden eh, en este tiempo, ¿para qué? Para que yo vea realmente el progreso, ¿no? Y pueda tener más elementos de replantear algunas cosas. ¿Sale? Sí.
¿Cómo vieron? ¿Complicado? Fácil. Ok. ¿Les parece si ya hacemos la revisión o les damos más tiempo? 2 minutos más. Dicen mis compañeros que sería 5 minutos, por favor, doctor. Ok, perfecto. 5 minutos.
Ya, ¿verdad? Creo ya fueron más de 5 minutos. ¿Sale? Vamos a hacer el repaso, chavos. La verdad es que yo creo que este tipo de ejercicios nos son un indicador, ¿no? Ustedes deben tomarlo así como una autoevaluación de qué tanto vamos asimilando, qué tanto vamos avanzando. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Me llevo 5 minutos. Eh, la pregunta número uno, dos y tres, sin mayor problema, ¿sí? Me voy a ir después de la cuatro, que tiene que ver con el programa. Lo primero que debieron de haber hecho, bueno, pues fue crear su proyecto, ¿sí? Con su nombre, como les decía. El primer problema que encontraron fue a leer el archivo con la extensión de CSV. Si es correcto, se los mandé con la otra extensión de Excel de XLS, algo así. Lo único que tenían que hacer es cambiar la extensión, ¿sí? Yo creo que ahí fue uno de los primeros detalles que encontraron, pero el día de ayer les hacía mucho énfasis, ¿no? En que hay que tener cuidado en ese tipo de detalles para no tener problemas. Eh, Después, la pregunta número 5 o la siguiente fue cambiar el nombre de las columnas. Yo ahí les sugerí, ustedes pueden hacerlo obviamente de manera libre, conforme como ustedes crean más conveniente o se les haga más fácil de identificar todas las columnas. Eh, Les había comentado que cuando se lee normalmente la base de datos con la extensión CSV, bueno, pues lo más conveniente es crear un archivo nuevo, ¿no? En este caso, bueno, yo le puse Excel Sheet, que lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Al momento de leer, es un archivo con 141 observaciones de 4 variables. Eso es lo primero que debieron de haber visto. Y bueno, pues ahí nada más tenían que ejecutar los comandos, ¿verdad? El de column names, eh, tengo mi base de datos y cambiaban los nombres, ¿no? Sin mayor problema, ¿sí? Después, la otra pregunta decía obtener el histograma de la característica peso al destete. En este caso es winning weight, que es peso al destete, que yo se las puse, peso al destete, ¿no? Es parte de lo que se tienen que ir familiarizando. Y lo primero que tuvieron que haber visto, pues obviamente que no estaba distribuida, ¿verdad? Normalmente la, la información, ¿sí? Ahí estamos viendo sobre todo muchos ceros, ¿no? Entonces, para verificar esa parte, lo primero que debieron de haber hecho es generar el comando data frame, tener una tabla para ver cuál era el problema, ¿no? Y el problema, obviamente, eh, eran los ceros, así de entrada. Entonces, lo primero que debieron de haber hecho es cambiar esos ceros por NA, por información no disponible, ¿sale? Entonces, volvían a correr y más o menos les debió de haber dado esto. En cierta forma, no se ve una distribución eh, muy normal, ¿verdad? Pero nos da una idea de que tiene esa forma. Básicamente es lo que debieron de haber hecho, eliminado los ceros y cambiado por NA. Hasta ahí creo que no había mayor problema. Si le hicieron más o eliminaron algunos otros valores, sobre todo en la parte superior, también es correcto, ¿sale? Ahí depende ya de ustedes, pero bueno, en esencia eso es lo que quería que vieran. La otra pregunta era estimar para peso al destete, la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación e interpretar, ahí nada más era interpretar el coeficiente de variación, ¿sí? Así como se los puse en el examen. Entonces, lo que debieron de haber hecho es
no lo tengo aquí. Ya no, no, sí está aquí. Debieron de haber ejecutado el comando describe para la característica peso al destete. Y les debió de haber dado esto. Número de observaciones 122, la media de 25,78. Aquí la puse. La desviación estándar de 5,53. La varianza, ¿cómo la estimaron? Pues simplemente, si decíamos que la varianza, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, lo que debieron de haber hecho es elevado al cuadrado la desviación estándar con este comando, ¿no? Y si lo hicieron en Excel o si lo hicieron con la calculadora, lo que debieron de haber obtenido es 30,58. ¿Sale? Aquí está, cuando elevo esa cantidad al cuadrado, 30,58. Para el coeficiente de variación, tienen la desviación estándar y tienen la media, ¿verdad? Ahí teníamos la media, 25,78 por 100. Ejecutábamos y les dio un 21,45%, así como lo tenemos aquí, ¿sí? 21,45. Normalmente hay que ir haciendo este tipo de anotaciones. ¿Para qué? Porque si tenemos algunas dudas, si tenemos que regresar, pues lo podemos consultar fácilmente, ¿no? La interpretación, muy simple, eso es parte de lo que quiero ver, es que nos indica que la variable peso al destete se distribuye normalmente y los datos son más homogéneos, o sea, que no están muy dispersos. Yo siempre tomo el coeficiente de variación, se me hace mucho más fácil. eh, Les decía el día de ayer, bueno, pero yo me siento más cómodo con esto, que al final de cuentas el coeficiente de variación es mucho más fácil, ¿no? Yo les decía ayer, si estamos por debajo, tiene un coeficiente de variación de menos del 30%, pues obviamente eso nos indica que la información se distribuye normalmente, que los datos son más homogéneos cuando comparamos dos bases de datos, ¿no? Entonces, y la última pregunta, eh, en realidad era exactamente lo mismo, ¿ah? Que se hizo en la anterior, calcular la medida de tendencia central, la media más todas las medidas de dispersión. Lo único que ustedes debieron de haber hecho es generar otra base, ¿sí? En este caso, con la que se estuvo trabajando, con la que estuvo calculando las medidas de dispersión. Y yo en mi caso le puse Texel Sheet machos. ¿Para qué? Porque estamos estimando, estamos trabajando para circunferencia escrotal. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta en la base de datos, teníamos machos, hembras. eh, en la columna de circunferencia escrotal, todas las hembras tenían el cero, que pues, tienen circunferencia testicular. Entonces, lo único que debieron de haber hecho es generar eh, otra base de datos o un subconjunto, después seleccionar solamente los machos, ¿sí? Seleccionar los machos y debieron haber obtenido algo así como 87 observaciones, ¿sí? De esa otra base de datos, y lo único que tenían que hacer es repetir todos los demás comandos. El histograma con no distribución normal, la tabla para ver cuál era el problema. Obviamente los ceros era el primer paso. Eliminábamos los ceros, volvíamos a correr y ya se veía diferente, ¿sí? Eh, Después veíamos los límites inferiores, superiores en esta misma tabla. Pues se obtiene otra vez la tabla, ya no están los ceros. Sí, ya sin los ceros. Ahí está.
y bueno, pues, podíamos eliminar los límites superiores e inferiores, ¿sí? En este caso, yo determiné todos aquellos menos de 26 y todos aquellos superiores de 36, ¿sí? Y entonces sacaba el histograma, ¿sí? Y bueno, más o menos se ve una distribución normal, ¿sale? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Repetir nuevamente el comando describe, ejecutarlo, ¿sí? Y obtenían básicamente todo lo demás. La media, la desviación estándar, el error estándar, eh, la varianza, ¿sí? Y el coeficiente de variación. Si alguien de ustedes dijo, pues yo ya no me dio tiempo o no pude hacerlo, con que hayan contestado muy bien la pregunta anterior para peso al destete, creo que está bien. Al final de cuentas, esto es exactamente lo mismo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Me imagino que así lo hicieron, ¿no? Y si no, bueno, pues más tarde les voy a compartir la solución para que la tengan y practiquen, ¿no? Que más o menos es como vamos a trabajar o a hacer la dinámica de los exámenes, ¿sale? Es todo. ¿Tienen preguntas, dudas? Y si no, pues nos vemos el lunes. No, todo bien, doctor. Nos vemos el lunes. ¿Sale? Yo voy Vale. a revisar lo que me mandaron por correo. No se espanten, ¿sí? Simplemente es un parámetro para ver cómo vamos. ¿Sale? Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Carmelita. Listo, doctor. Cierro esta sesión para abrir la del grupo siguiente. Sí, a ver, me salgo.